Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están ustedes? Ya hemos recibido muchos, pero muchos mails respecto a las cataratas. Tienen que pedir a sus obras sociales, a los hospitales, que empiecen a implementar las nuevas técnicas que hay, porque mejoramos la calidad de vida. Así que a cada uno de ustedes ha sido respondido y acá estamos con excelenciamedica@gmail.com. Pueden escribir y contestamos o les contamos dónde dirigirse. Y hoy tenemos, pero el agrado enorme de presentarles a la doctora Ethel Deitch, largamente buscada para este programa y que nunca ha podido llegar. Ethel Deitch, ¿cómo estás? Es un honor tenerte con nosotros. Ethel es médica y es especialista en urología. Mucha gente pregunta, ¿cómo urología? Sí, la doctora es uróloga de larga data, especialista en urología en el Hospital Eva Perón y tiene amplísimo conocimiento, durante años hace que estás en la especialidad. ¿Cómo estás, Ethel? Muy bien. ¿Cómo te trata esta especialidad tan interesante? Bien, la verdad que muy bien. Hay muy pocas mujeres, ¿no? Sí, de hecho, digamos, en los últimos años, gracias a Dios, han incorporado muchas mujeres a la especialidad, porque antes era una especialidad netamente reservada a los hombres, pero yo creo que con los años, digamos, los hombres que practicaban la especialidad también han abierto un poco, digamos, su cerebro masculino. Y digamos que en general era un territorio, digamos, netamente reservado a los hombres, pero los mismos pacientes, hoy por hoy, digamos, en muchos casos prefieren atenderse con una mujer y, digamos, me parece que está bien que uno pueda elegir el profesional con el que sienta que tiene una buena transferencia, una buena relación médico-paciente, que eso es lo importante a la hora de cualquier tratamiento. Cuando uno habla de urología, cuando uno habla de ginecología, habla de la especialidad específica y única para mujeres. Pero cuando uno habla de urología, también la gente comprende que es una especialidad para hombres nada más. Y aquí está el grave error, no es una especialidad para hombres. Tenés consultas de mujeres. En realidad, digamos, yo diría que la mitad de las consultas son de mujeres y la mitad de hombres. O sea, es una especialidad que abarca a todas las etapas de la vida, porque todas las personas tenemos, digamos, nuestro aparato urinario, que está muy vinculado con el aparato ginecológico, pero es distinto, digamos. Una cosa es el aparato ginecológico y otra es el aparato urinario. Todos tenemos riñones, tenemos uréteres, tenemos vejiga, tenemos uretra. Y eso hace, digamos, que en todas las instancias de la vida, desde el paciente neonato, digamos, incluso hoy hay tratamientos prenatales para tratar patologías urológicas, digamos, intrauterino, digamos, o sea, abarca todas las etapas de la vida. Bien, entonces es muy importante que también tengamos una uróloga que sea mujer, porque hay muchas mujeres que también quisieran ver a una mujer en la parte urológica. Pero acá está el tema, muchos varones cuando se les dice hay una médica uróloga, ¿cómo es la reacción? Mira, afortunadamente después de tantos años en la especialidad, digamos, yo tengo la suerte, digamos, y creo que otras profesionales también, que de alguna manera los hombres perciben que las mujeres tenemos tal vez en algunos casos mayor capacidad para escucharlos. Y como es una especialidad delicada, donde a veces a uno le cuesta hablar de sus temas más íntimos, de su sexualidad o de sus dificultades, digamos, a la hora de tener relaciones sexuales o incluso de contar sus problemas para orinar, que son a veces signos de, para los hombres, digamos, signos de envejecimiento y no lo aceptan, digamos, como una condición, digamos, propia de la evolución de la naturaleza humana, digamos. En general ocurre que cuando deben contar lo que les sucede, les cuesta encontrar un interlocutor válido que los escuche y que les pueda aclarar, digamos, que les pueda explicar en qué consiste su aparato urinario, qué significa, por ejemplo, la próstata, porque hay hombres que vienen a la consulta y dicen, yo creo que tengo próstata. Todos no, tienen. Todos los hombres tienen próstata desde el nacimiento. Lo que pasa es que a determinadas etapas de la vida la próstata puede padecer ciertas patologías y bueno, y es bueno saber que no solamente se presentan pasados los 50 años, hay personas que pueden tener afecciones prostáticas en la juventud, entonces es importante que la gente lo conozca para que sepa oportunamente consultar y no llegue tardíamente a la consulta cuando ya las probabilidades de éxito de cualquier tratamiento sean nulas. ¿Cuál es la consulta más frecuente que tenés en varones y cuál es la consulta más frecuente en mujeres?
Bien, la consulta que yo te diría que es más frecuente en los hombres en la edad media de la vida es por trastornos vinculados con la patología prostática. Porque el 50% de la población masculina a partir de los 50 años sufre de una condición que se denomina hiperplasia prostática benigna. ¿Qué significa? Que significa un agrandamiento de una glándula que está ubicada rodeando la uretra, que es el conducto a través del cual se emite la orina desde la vejiga, y que es, yo les describo a los pacientes como si fuera una mandarina que rodea al núcleo blanco de la mandarina, que es ese aspecto fibroso, que sería la uretra, que es el conducto por el cual orinamos. Cuando eso se hiperplasia, es decir, aumenta de tamaño, ocurre que comprime la uretra y hace difícil la micción. El paciente comienza a notar que el chorro sale más débil o que tiene que hacer un esfuerzo para poder orinar. En ocasiones nota que se tiene que comenzar a despertar por la noche, cosa que antes no le ocurría, o que cuando termina de orinar, por ejemplo, puede notar que alguna gota involuntariamente se le escapa y le moja la ropa interior, condición que desde el punto de vista social es muy desagradable. O sea, todas esas circunstancias, digamos, hablan en general de una obstrucción a nivel del conducto de la uretra. Y hoy por hoy, con los tratamientos disponibles, digamos, la mayoría de los pacientes, casi un 80 o un 90% de los pacientes responden adecuadamente con tratamientos médicos sin necesidad de recurrir a una cirugía. Una cirugía, que esto es el miedo que tienen muchos varones, ¿no es cierto? Sí, en general, digamos, ha cambiado mucho la historia de la patología prostática en los últimos años. Se ha hecho mucho hincapié también en la detección precoz del cáncer de próstata, que lamentablemente es una condición que afecta a muchísimos hombres y no solamente ancianos, se ve con más frecuencia cada vez más en personas de 50 años o aún menores. ¿O aún menores? O aún menores, y hoy por hoy contamos desde hace 20 años aproximadamente con un análisis de detección temprana que se llama PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una simple determinación en sangre. ¿Se puede pedir como algo, como una rutina común, sin hacer ningún tipo de control por urología? No, porque muchos pacientes te preguntan. De hecho, el PSA deberían hacérselo todas las personas a partir de los 50 años y todas las personas que tengan antecedentes de cáncer de próstata en la familia, digamos, deberían comenzar a partir de los 40 años. Pero nosotros siempre decimos que el PSA por sí solo no tiene validez. De hecho, digamos, hay muchos trabajos científicos que ponen incluso en duda el valor del PSA, porque si uno toma el PSA solamente como un valor de detección, no es suficiente. Nosotros decimos que siempre debemos estudiar, además, al paciente desde el punto de vista físico. Hay que examinarlo. A veces con el solo examen físico uno puede detectar pacientes que tienen una retención crónica de orina y lo desconocen, o pacientes que incluso llegan a la insuficiencia renal porque creen que como se han habituado a orinar mal, digamos, es una condición que deviene con la edad y no se tratan. Y cuando llegan a la consulta muchas veces llegan con lo que nosotros llamamos un globo vesical, que significa que la vejiga está sobredistendida, que se ha, digamos, de alguna manera descompensado por esa retención crónica, y el paso siguiente es que habitualmente se provoca una dilatación en los riñones que conduce en forma lenta y progresiva a un deterioro de la función renal. Pero esto es por miedo. Muchos pacientes preguntan, no, a mí hágame el estudio de la próstata. No, usted tiene que ir al urólogo. No, porque me hacen el tacto rectal. Bueno, esta es la historia. Bueno, hay consenso, digamos, a nivel de las sociedades científicas en que ninguno de los estudios complementarios reemplaza al examen clínico. El examen físico es fundamental. Y a veces es incluso la oportunidad para detectar otras patologías que el paciente ni siquiera conoce que las tiene. De hecho, cuando nosotros revisamos la próstata, no solo revisamos la consistencia, si existen nódulos palpables, digamos, si existe alguna irregularidad en la superficie que nos permite indicar una biopsia. ¿Por qué? Porque un 25% de los pacientes que tienen un PSA normal pueden tener un cáncer de próstata. O sea que si nosotros lo detectamos a través del tacto rectal, estaríamos salvando un 25% de pacientes de tener en el futuro una enfermedad avanzada que probablemente el tratamiento ya no sea efectivo. Creo que queda clarísimo.
¿Por qué sí al tacto rectal? No es una cosa que se puede dejar de lado y hacer el PCA. No es así. Creo que queda bien claro que el tacto rectal es necesario para palpar a la próstata y saber si hay algo que se puede perder, ¿no es cierto? Sí. Y la última pregunta de este bloque, porque el tema es infecciones urinarias, pero lo vamos a dejar para el segundo bloque, es... ¿cuál es la pregunta más frecuente en varones? Total, vamos a tener mujeres para el próximo bloque. ¿Qué tenés en cuanto a relaciones sexuales, a problemas en sexualidad referente al aparato genital? Nosotros siempre sabemos que se manda a las personas a urología para detectar si tiene algún problema a nivel sexual y si pueden tomar o no tomar algunas medicaciones que toman para este tema. Pero tenemos que cerrar el bloque ahora. Así que esta pregunta la dejamos para el próximo bloque, que también va a ser para las mujeres. Vamos a un pequeño corte y volvemos. No se vayan. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella. Atelier Nina de Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Baja Soho Hotel, su estadía será inolvidable. Y nos piden silencio del otro lado. Vamos al segundo bloque y la pregunta que quedó del bloque anterior. ¿Cuáles son las principales dudas, angustias de los pacientes varones en cuestiones sexuales? Bueno, yo te diría que dividiría el tema básicamente en 3 aspectos fundamentales. Hay 2 aspectos que son por lo general la causa más frecuente de consulta en las personas, yo diría cada vez más jóvenes. En realidad hoy estamos viendo consultas en pacientes de 35, 40 años por disfunciones sexuales. ¿Por cuestiones de erección o por cuestiones de falta de deseo? No, vemos pacientes que consultan por trastornos de la erección, lo que nosotros llamamos disfunción sexual eréctil, y mucho más frecuente en pacientes que tienen trastornos como diabetes, hipertensión arterial, pacientes cardiópatas que toman medicación, digamos, con trastornos coronarios, fumadores o extabaquistas. ¿Por qué? Porque básicamente la erección en el hombre se produce por el relleno, digamos, de unos cuerpos que se llaman cuerpos esponjosos y cavernosos que están a nivel del pene. Son 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que se abren como una especie de compuertas y se llenan de sangre en el momento de la excitación.
cuando hay un trastorno de la microvascularización, que es muy frecuente en estas enfermedades, como dijimos recién, diabetes, hipertensión, coronariopatías, enfermedades cardíacas o por tabaquismo, el flujo sanguíneo que llega, digamos, a esos cuerpos es menor y por lo tanto la erección puede ser que no llegue a alcanzar la rigidez suficiente que al paciente le permita penetrar, o bien que si bien logra, digamos, una erección con una rigidez adecuada, el tiempo de tumescencia peniana, o sea, el tiempo que se mantiene esa rigidez, no es lo suficiente como para llegar al orgasmo. Ese es uno de los principales motivos de consulta. ¿Tenemos tratamiento para esto? Hay tratamientos. Bien. Solamente digamos que nosotros en general les aconsejamos a los pacientes primero una evaluación cardiológica, porque en algunos trabajos, digamos, en los cuales se estudiaba a los pacientes que tenían disfunción sexual, se percibió que de alguna manera la disfunción sexual anticipaba la posibilidad de un evento coronario. Entonces, cuando uno piensa que un paciente puede tener un trastorno eréctil motivado por un problema en la microvascularización, uno debería remitirlo al cardiólogo para que el cardiólogo haga una evaluación completa a través de un electrocardiograma, un ecocardiograma y una ergometría para saber si el paciente padece alguna patología cardíaca que desconoce. Y si de alguna manera no existe contraindicación, hoy por hoy la primera herramienta con la que contamos para el tratamiento de disfunciones sexuales eréctiles son medicamentos que se llaman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que la gente habitualmente lo conoce como Viagra, pero existen otros en el mercado. Muchas marcas. Exactamente. Bien, vos sabés que lo vamos a dejar para otro programa, pero con mucho gusto. Porque toda la cuestión del Viagra o del sildenafil tiene que ver también con algunas situaciones que hay en la actualidad con respecto a chicos jóvenes que lo utilizan como para tener un exceso de sexo, ¿no? Ese es un tema que algún día te voy a invitar para que vengas a charlar, porque tenemos que hablar de las mujeres, porque el tema de las infecciones urinarias, y como buenas mujeres nos hemos ido de tema. Entonces, en las mujeres, ¿cuál es la causa más frecuente? En la mujer, en general, la primera causa de consulta es la infección urinaria, y sobre todo cuando asisten al urólogo es porque tienen infección urinaria recurrente, porque la mayoría de las infecciones urinarias banales son medicadas o por el médico clínico o por el ginecólogo, pero cuando la patología se hace recurrente es imperativo el estudio de esa paciente para descartar que no tenga una patología de base, ya sea anatómica o funcional, que determine las infecciones recurrentes. Depende de la etapa de la vida. En principio, digamos, en las personas, digamos, en las niñas sobre todo, que a veces suelen tener infecciones urinarias recurrentes, se impone la consulta con un urólogo pediatra porque hay que hacer dos estudios, básicamente la uretrocistografía y la ecografía, para determinar si la paciente tiene reflujo vésico-ureteral. O sea que la orina sube, asciende a los riñones y muchas veces puede provocar infecciones urinarias ascendentes al riñón. Así que ese es un llamado de atención para que todas aquellas personas que tengan niñas con infecciones urinarias recurrentes sepan que eso no se debe medicar sin estudiarse. Pasamos a la etapa de la vida sexual activa. En general, cuando las niñas comienzan con su debut sexual, que antes era, digamos, por lo general cuando se casaban y por eso se denominaba la cistitis de la luna de miel. Hoy ya eso no existe, la mujer comienza con su vida sexual mucho más precozmente y con el inicio de la etapa sexual sobrevienen muchas veces las infecciones urinarias poscoitales, es decir, después de tener la relación sexual, la mujer comienza a percibir molestias miccionales, ardor en la uretra o micciones frecuentes y en general, digamos, lo primero que se debe hacer en esos casos es realizar un análisis de urocultivo antes de comenzar siempre la medicación. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en estudiarlo? Afortunadamente, las infecciones urinarias son producidas por un grupo bastante reducido de bacterias y tienen un tratamiento bastante específico. Las infecciones respiratorias son, en cambio, en general producidas más por virus
que por bacterias. Por lo tanto, el tratamiento no puede ser tan específico, porque cuando son bacterianas como las neumonías, con un tratamiento antibiótico apropiado, y si es una neumonía de la comunidad, en general el paciente se cura. Pero cuando son virales es más difícil el tratamiento. Seguro. En cambio, las infecciones urinarias, en la mayoría de los casos, son producidas por bacterias que son sensibles a los antibióticos. Y si uno cuenta con un urocultivo y en el tratamiento surge alguna desviación, como por ejemplo un cuadro de fiebre elevada, deterioro del estado general, náuseas, vómitos, dolor lumbar, que hablan del compromiso renal, que eso se denomina pielonefritis, nosotros podemos adaptar el antibiótico al germen que está produciendo esa infección. En cambio, si nosotros comenzamos un tratamiento antibiótico sin tomar una muestra para urocultivo y en el devenir del tratamiento sucede una complicación, ya no tenemos posibilidades de rescatar el germen, porque comenzamos con el antibiótico sin tener tipificado. Claro, yo quería aclarar que un urocultivo significa juntar orina. Exacto, con una técnica precisa. Exacta, que se la dan en cada laboratorio, pero que lo importante es que en ese urocultivo lo que sale es el qué gérmenes y qué antibiótico lo ataca y cuál no lo ataca. Por esto es importante lo del urocultivo, ¿no es cierto? Exactamente. En general, digamos, cuando se trata del primer episodio, la mayoría de los profesionales coinciden en que se puede medicar con un antibiótico apropiado para la vía urinaria, pero si ya sucede un segundo episodio es necesario estudiar la vía urinaria, proceder a hacer una ecografía renal y vesical con un control posmiccional. Eso significa que primero se evalúa los riñones con un procedimiento que es inocuo, indoloro y es bastante económico, y después, con el paciente habiendo tomado una cantidad de líquido moderada, no es necesario tomar 1,5 litros de líquido, con tomar medio litro de agua, que es más o menos la capacidad máxima de la vejiga, se pasa un aparatito por la vejiga. Es la ecografía que todo el mundo conoce. Exactamente, se evalúa cómo está la vejiga antes de orinar para saber si tiene alguna lesión asociada, porque uno puede tener cálculos, lo que la gente normalmente llama arenillas, uno puede tener pólipos, puede tener divertículos en la vejiga, los divertículos no son privativos del intestino. También vejiga tiene. Exactamente, puede tener tumores, entonces uno debe descartar absolutamente todas las condiciones que pueden simular una infección urinaria, porque muchas veces la gente cuando tiene síntomas de una infección urinaria cree que es una infección urinaria y comienza un tratamiento antibiótico. Y muchas veces tienden a repetir y a veces, digamos, por no realizar los estudios apropiados, una patología que podría haberse resuelto, digamos, rápidamente con un tratamiento apropiado, como es la presencia de un cálculo o de un pólipo en la vejiga, pasa desapercibido y cuando sobreviene la complicación, como por ejemplo la pérdida de sangre por la orina, recién en ese momento el paciente hace la consulta pertinente. O sea que puede haber sangre en orina y puede no ser una infección urinaria, además, puede ser cualquier otra causa. Exactamente. Hay muchas otras condiciones, por ejemplo, las personas que han sido irradiadas en la pelvis, una situación que es muy frecuente en personas que han tenido patología ginecológica, neoplásica, por ejemplo el cáncer de cuello, el cáncer de útero, que ha hecho rayos, que han recibido rayos, a veces hasta 10 a 15 años después se produce lo que se llama una cistitis rádica. O sea, es una cistitis similar a la cistitis bacteriana, pero no es bacteriana, es una cistitis física producida por la irradiación, que a veces tiene su efecto a muy largo plazo. Bien, pues sabes que tenemos pocos minutos. Yo te quiero hacer muchas preguntas, pero voy a tratar de reducirlas porque dejamos en el medio la primera consulta de los varones de problemas sexuales y nos quedaron las otras dos. Y la pregunta es, las consultan las mujeres con respecto a su vida sexual, que tiene que ver con el urólogo, ¿no? Bien. Bueno, mira, en principio te diría que muchas veces las mujeres consultan por trastornos que están relacionados básicamente con lo que se llama hipoestrogenismo. O sea, cuando la mujer entra en el periodo perimenopáusico o la menopausia, que es una condición que le sucede absolutamente a todas las mujeres, más temprano o más tardíamente, los ovarios progresivamente van dejando de producir estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas que tienen un efecto muy protector, sobre todo los epitelios, no solamente sobre la piel, por eso la piel de la mujer joven y adolescente se ve tan lozana, tan bella y radiante. Y llena de granitos también. Y también, digamos, ese influjo hormonal afecta la región genital. No solo afecta, digamos,
la vagina, sino incluso la vejiga, por eso también predispone al desarrollo de infecciones urinarias. O sea, la misma, digamos, el mismo tipo de epitelio que sufre las causas del hipoestrogenismo en la vagina, sucede en la vejiga. Por eso esas condiciones muchas veces están asociadas. Incluso hay otra patología por la cual consultan muchas veces frecuentemente las mujeres, que es por una pérdida de orina, que a veces puede ser cuando hacen un pequeño esfuerzo, o a veces hay esfuerzos más grandes, cuando saltan, cuando estornudan, cuando tosen, o cuando tienen una urgencia, abren la canilla y rápidamente tienen que salir disparadas al baño. Bien, vos sabés que yo ya tengo que cerrar el programa, nos vamos a tener que quedar con todas estas dudas, así que te voy a tener que invitar Con de mucho vuelta. gusto, cómo no. Nos quedamos con todas las dudas que consultan las personas, tanto mujeres como varones, con infecciones urinarias, bárbaro. O sea que para la próxima te vamos a estar invitando para hablar de la sexualidad de la neurología. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Un gusto haberte tenido, realmente creo que se ha entendido absolutamente todo. Gracias por estar y ustedes ya saben, excelenciamedica@gmail.com, nos preguntan y para la próxima le vamos a decir a la doctora que nos conteste. Gracias y nos vemos la semana que viene.